Hoy nos adentramos en un misterio intrigante que rara vez se discute en profundidad: los hijos de Moisés. Es probable que todos estemos familiarizados con Moisés, el célebre líder que dividió las aguas del Mar Rojo y guió a los israelitas hacia la libertad, huyendo de la esclavitud en Egipto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué ocurrió con sus propios hijos, Gersón y Eliezer? Aunque Moisés es uno de los personajes más conocidos y venerados de la historia bíblica, sus descendientes no reciben la misma atención. ¿Por qué los hijos de Moisés, a pesar de su parentesco directo con tan importante figura, no ocupan un lugar relevante en las narrativas bíblicas? ¿Desaparecieron sin dejar rastro, o acaso existe una historia más profunda que nos ha sido ocultada? En este video, nos adentraremos en los detalles olvidados de su legado. Exploraremos pasajes poco comentados de las Escrituras para descubrir el enigma que rodea a Gersón y Eliezer, sus vidas, y la razón por la cual su historia se ha desvanecido de las páginas más conocidas de la Biblia. Lo que encontrarán podría cambiar por completo la perspectiva sobre el papel de los hijos de Moisés en la tradición religiosa y en la historia del pueblo de Israel. Te invitamos a acompañarnos en este recorrido que promete revelar secretos sorprendentes, detalles ocultos y tal vez, una explicación más completa sobre los motivos por los que estos descendientes han quedado en las sombras de la narrativa histórica. Prepárate para un viaje de descubrimiento que te llevará a cuestionar lo que pensabas saber sobre la figura de Moisés y sus herederos. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Existen detalles poco conocidos que, al ser desvelados, nos proporcionan una visión más clara de los roles que desempeñaron y las razones por las cuales nunca llegaron a ocupar un lugar central en la narrativa bíblica. La historia de Gersón y Eliezer no solo es un misterio histórico, sino también una fuente de enseñanzas profundas sobre el propósito divino, el timing perfecto de Dios y el poder de servir con devoción, incluso cuando se está en un segundo plano. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre cómo, a menudo, aquellos que permanecen en las sombras tienen un impacto más grande de lo que creemos, desempeñando un papel crucial en los planes divinos, aunque sus nombres no estén en las luces de la fama. Si alguna vez has sentido que tus esfuerzos pasan desapercibidos, que tu trabajo no recibe el reconocimiento que merece o que las celebraciones siempre parecen ir para otros, este episodio es para ti. Aquí descubriremos cómo los hijos de Moisés, aparentemente olvidados, tienen una relevancia que tal vez no habíamos considerado antes. Su historia es un testimonio de la importancia de la obediencia, el servicio desinteresado y la fe constante, aunque las recompensas no siempre lleguen de inmediato ni se presenten de la manera que esperamos. A lo largo de este video, verás cómo su legado sigue siendo significativo y cómo nos ofrece valiosas lecciones para nuestras propias vidas, invitándonos a entender que, aunque no siempre estemos en el centro de atención, nuestro propósito sigue siendo importante en el plan más grande de Dios. En este momento, te invitamos a unirte a nosotros para descubrir las sorprendentes razones por las cuales los hijos de Moisés nunca estuvieron en el centro de la atención, a pesar de su cercanía con una de las figuras más grandes de la historia bíblica. Pero eso no es todo. Exploraremos cómo su legado oculto sigue teniendo un impacto en nuestras vidas hoy en día. A lo largo de este viaje revelador, aprenderemos valiosas lecciones que nos animarán a abrazar el papel único que cada uno de nosotros tiene en el gran plan divino. A veces, las figuras más discretas son las que nos enseñan las mayores lecciones, y Gersón y Eliezer son un claro ejemplo de esto. Este es un recorrido a través de una historia poco conocida, pero profunda, que te ayudará a entender mejor cómo incluso aquellos que no están en los focos de la historia tienen una influencia duradera. Si te apasiona descubrir verdades ocultas y deseas profundizar tu comprensión sobre la palabra de Dios, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las enseñanzas más poderosas que nos ofrece la Biblia. No te pierdas este fascinante descubrimiento. No olvides compartir este video con aquellos amigos o familiares que también disfrutan desentrañando los misterios de las Escrituras. Nos encantaría conocer tu perspectiva, así que te invitamos a dejar tu comentario y ser parte activa de nuestra comunidad. Juntos, continuaremos creciendo en sabiduría y comprensión. Ahora, vamos a sumergirnos en una historia que, aunque menos conocida, es de gran importancia, la de los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. La historia de estos dos personajes comienza en un momento decisivo de la vida de Moisés, durante su estancia en Madián. Este fue un periodo clave, no solo para él,
sino para el futuro del pueblo de Israel. Después de huir de Egipto tras un incidente con un capataz egipcio, Moisés se refugió en Madián, un lugar distante de su hogar. Fue allí, en este tiempo de exilio, que conoció a Séfora, hija del sacerdote de Madián, y se casó con ella. Este periodo de su vida, lejos de las tensiones de Egipto, marcó un nuevo capítulo para Moisés, pero también fue el inicio de la historia de sus hijos. Gersón y Eliezer nacieron durante estos años de paz relativa en Madián. Aunque este periodo parece ser un tiempo de transición, en realidad, fue fundamental para la preparación de Moisés antes de cumplir su misión divina. Sin embargo, los nombres de sus hijos no parecen recibir la misma atención que el de su padre, lo que genera muchas preguntas sobre el papel que desempeñaron en la historia. ¿Por qué, a pesar de ser parte integral de la familia de Moisés, no tienen el mismo protagonismo que otros personajes bíblicos? Este es solo el comienzo de un misterio que nos invita a explorar más a fondo. Séfora, la hija de Jetro, sacerdote madianita, desempeñó un papel crucial en la vida de Moisés, especialmente durante su tiempo en Madián, como se describe en Éxodo 2, versículos 15 al 22. Fue en esta etapa, cuando Moisés ya se encontraba en exilio tras huir de Egipto, que él y Séfora tuvieron a sus dos hijos, Gersón y Eliezer. La primera vez que se menciona a Gersón en la Biblia se encuentra en Éxodo 2:22, donde se relata que Séfora dio a luz a un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, porque dijo, «He sido extranjero en tierra ajena». El nombre Gersón tiene sus raíces en la palabra hebrea ger, que significa extranjero o peregrino. Este nombre es muy significativo, pues refleja el profundo sentimiento de desarraigo y aislamiento que Moisés vivió durante su exilio en Madián. Para Moisés, quien había crecido en la corte de Egipto, acostumbrado a la opulencia y a la seguridad de su entorno, el exilio en Madián representó una ruptura dolorosa con su pasado. El significado de este nombre no solo alude a su condición de extranjero en una tierra ajena, sino que también refleja el sufrimiento personal y el reto emocional que significaba estar alejado de su gente, su cultura y su identidad. Este nombre no es solo una etiqueta para un niño, sino una especie de testimonio de la experiencia humana de Moisés, quien, aunque llamado por Dios para una misión grandiosa, tenía que lidiar con la sensación de no pertenecer a ningún lugar. A través de Gersón, Moisés nos deja un mensaje poderoso sobre cómo los momentos de desarraigo, aunque dolorosos, pueden ser también momentos de formación y preparación para el propósito divino. Es en este exilio que Moisés empieza a comprender el verdadero significado de su vida y su misión, una misión que no solo cambiaría su destino, sino el de todo el pueblo de Israel. Moisés, quien había sido criado en el palacio egipcio como hijo adoptivo de la hija del faraón, vivió una transformación radical en su vida. De estar rodeado de lujos y privilegios, disfrutando de los beneficios de la realeza, pasó a convertirse en un fugitivo, obligado a huir hacia Madián, donde su única posesión era su fe y su determinación. De un día para otro, Moisés dejó atrás la corte egipcia para dedicarse al cuidado de ovejas en una tierra extranjera, lejos de todo lo que había conocido. Este drástico cambio en su vida no solo fue físico, sino también emocional y espiritual, marcando el principio de un proceso interno profundo que moldearía su carácter y lo prepararía para la gran misión que le esperaba. El nombre Gersón, que Moisés dio a su primer hijo, captura perfectamente esta sensación de desarraigo y soledad, como un recordatorio constante de la condición de Moisés como extraño en una tierra ajena. A través de este nombre, Moisés nos transmite el dolor de la separación, el vacío de estar lejos de su gente y de su hogar, pero también nos muestra el comienzo de un proceso de transformación. Esta etapa de su vida fue un tiempo de introspección y preparación, donde Moisés tuvo que lidiar con el abandono de su vida pasada y enfrentar los desafíos de su nuevo destino. El nombre de Gersón no solo refleja un sentimiento de desorientación, sino que simboliza el profundo proceso emocional y espiritual por el que Moisés atravesaba en ese momento crucial. El nacimiento de su segundo hijo, Eliezer, se menciona más adelante en Éxodo 18, en los versículos 3 al 4, y muestra una faceta diferente del viaje de Moisés. El nombre de Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, refleja la evolución en la relación de Moisés con Dios. Mientras que el primer hijo, Gersón, refleja su angustia y su lucha interna como extranjero, Eliezer representa el reconocimiento de la intervención divina y la confianza en el poder de Dios para asistirlo en su travesía.
Este contraste entre los nombres de los dos hijos de Moisés no solo describe la transición de su vida física, sino también su crecimiento espiritual, un camino de confianza y rendición ante el propósito divino. Moisés, al nombrar a sus dos hijos, no solo estaba eligiendo nombres para sus hijos, sino también narrando su propio viaje personal y espiritual. Cuando dijo «he sido extranjero en tierra ajena» al nombrar a Gersón, estaba haciendo eco de la sensación de desarraigo que lo acompañó durante su tiempo en Madián. Sin embargo, el nombre de su segundo hijo, Eliezer, tiene un tono completamente diferente. Moisés explicó el origen de este nombre diciendo: «El Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón». El nombre Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, es una declaración de fe profunda y gratitud. No solo refleja un reconocimiento de la intervención divina, sino que también conmemora un momento de protección milagrosa que Moisés experimentó al huir de Egipto, cuando su vida estuvo en grave peligro a manos del faraón. El nombre Eliezer va más allá de ser una simple expresión de agradecimiento personal, se erige como un testimonio del carácter fiel de Dios, quien no abandona a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Mientras que Gersón simboliza el dolor del exilio y el sentimiento de ser un extranjero, Eliezer refleja la experiencia de la liberación divina y el consuelo que solo Dios puede ofrecer. A través de estos nombres, Moisés no solo estaba relatando su historia, sino que también estaba dejando un legado de fe para las generaciones futuras. Los roles de Gersón y Eliezer en la vida de Moisés, aunque no tan prominentes en los relatos bíblicos, fueron fundamentales para su desarrollo como líder. Gersón, el primero en nacer, representa la etapa de transición y lucha interna de Moisés, mientras que Eliezer simboliza la respuesta de Dios a esa lucha, la ayuda divina y la fidelidad incuestionable. Estos hijos no solo fueron una bendición personal para Moisés, sino que también jugaron un papel importante en el marco más amplio del propósito de Dios para Israel. A través de ellos, Moisés pudo ver cómo incluso los momentos de destierro y prueba tenían un propósito en el plan divino, un plan que, con el tiempo, lo llevaría de regreso a Egipto para liberar a su pueblo. Los roles de Gersón y Eliezer son notablemente distintos a los de otras familias bíblicas prominentes, como la descendencia de Aarón. A diferencia de los hijos de Aarón, quienes ocuparon posiciones de liderazgo y tuvieron un impacto significativo en los eventos clave del Éxodo y en lo que ocurrió después, los hijos de Moisés no heredaron roles de poder ni desempeñaron un papel destacado en los acontecimientos que marcaron la liberación de Israel. Mientras que otros descendientes de figuras prominentes como Aarón continuaron con un legado de sacerdocio y liderazgo, los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, permanecieron en gran medida fuera del foco de atención bíblico. Esto resulta aún más interesante cuando consideramos que cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3, Gersón y Eliezer eran aún niños pequeños. En ese momento crucial de la historia, Moisés, quien se sentía inseguro, lleno de dudas y aparentemente poco preparado para la enorme misión que se le había encomendado, estaba acompañado por su familia en su viaje. Aunque los hijos de Moisés no desempeñaron un papel activo en la liberación de Israel, su presencia a lo largo del camino muestra el vínculo íntimo y el apoyo familiar que Moisés necesitaba para afrontar el desafío. Moisés, en su humildad y sensación de insuficiencia, llevó a su esposa, Séfora, y a sus hijos en su travesía, confiando en que su familia sería parte del proceso, aunque de una manera menos visible. Esta decisión muestra cómo Dios usa a las familias, no solo a los grandes líderes, para cumplir sus propósitos. Aunque Gersón y Eliezer no ocuparon cargos prominentes en la historia del Éxodo, su presencia simboliza la importancia de la unidad familiar y la fe compartida, elementos esenciales que acompañaron a Moisés en cada paso de su misión. El hecho de que sus hijos no hayan tenido un impacto directo no disminuye su valor en el contexto bíblico. Más bien, los roles de Gersón y Eliezer nos enseñan que el propósito de Dios no siempre se manifiesta de forma inmediata ni de la manera que esperamos. A veces, las generaciones futuras no aparecen en el escenario principal, pero su existencia y su legado siguen siendo parte de una historia mucho mayor que está siendo tejida por la mano divina. El acto de Séfora, al decir «ciertamente eres para mí un esposo de sangre», es un momento dramático que resalta la gravedad de la situación en la que se encontraba Moisés. Este evento, que probablemente involucró a su hijo Gersón, subraya de manera contundente la importancia del pacto de la circuncisión que Dios había establecido con Abraham, como se menciona en Génesis 17, 10-14. La circuncisión no era simplemente un ritual, sino una señal clara de pertenecer al pueblo de Dios,
un símbolo del compromiso y la obediencia a los mandamientos divinos. Al no haber cumplido Moisés con este acto en su hijo, él estaba en violación de un mandamiento fundamental, lo que casi le costó la vida. La pronta intervención de Séfora, al tomar una piedra afilada y realizar la circuncisión en su hijo Gersón, no solo evitó la muerte de Moisés, sino que también restauró la alineación de su familia con los mandamientos de Dios. Este acto de obediencia fue esencial para la continuación de la misión de Moisés, mostrando que, a pesar de los momentos de incertidumbre y duda, la obediencia a las instrucciones divinas es crucial para el cumplimiento del propósito divino. Este incidente resalta un principio fundamental en la vida de Moisés y en la historia del pueblo de Israel: la importancia de vivir en alineación con los mandamientos de Dios, no solo de manera individual, sino también como familia. La protección divina que Moisés recibió a través de la acción de Séfora demuestra cómo Dios, en su misericordia, interviene en momentos de fragilidad humana, restaurando el camino de aquellos que buscan cumplir su voluntad. Además, es un recordatorio de que, aunque las personas puedan ser llamadas a liderar grandes causas, es crucial que sus hogares estén igualmente comprometidos con la obediencia a Dios. La historia de la circuncisión de Gersón, a pesar de ser un detalle menor en los relatos de la vida de Moisés, tiene un profundo significado en términos de restauración, fidelidad y la importancia de la unidad familiar en la obediencia a los propósitos divinos. Este incidente pone de manifiesto un principio bíblico fundamental: incluso aquellos elegidos por Dios, como Moisés, deben seguir sus leyes y cumplir con los pactos establecidos. No hay excepciones cuando se trata de la obediencia a los mandamientos divinos. Además, resalta el papel crucial que la familia de Moisés desempeñó al apoyar su misión divina, aunque de formas que no siempre son evidentes ni reconocidas. Mientras Moisés se enfrentaba a desafíos monumentales, la intervención de su esposa y el apoyo implícito de sus hijos fueron vitales, aunque su participación no haya sido resaltada en los relatos bíblicos de manera prominente. Ahora bien, una pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué Gersón y Eliezer no lograron destacar más en la historia, a pesar de haber formado parte importante de las primeras etapas del viaje de Moisés? Ambos hermanos estuvieron presentes en momentos clave de la vida de su padre, pero no continúan desempeñando roles importantes en los relatos posteriores. Este hecho plantea varias preguntas, y existen diversas razones que pueden ayudar a explicar su relativo silencio en la historia bíblica. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Una posible explicación radica en el propósito divino de cada uno de ellos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo algunas figuras juegan roles visibles en el cumplimiento de los planes de Dios, mientras que otras, aunque igualmente importantes, permanecen en segundo plano. Los hijos de Moisés, aunque nacidos en un contexto crucial, no fueron llamados a liderar el pueblo de Israel o a desempeñar roles sacerdotales, como fue el caso de los hijos de Aarón. El plan divino no siempre se ajusta a las expectativas humanas de fama o protagonismo, y los roles de Gersón y Eliezer pueden haber sido, en su momento, más bien de apoyo que de liderazgo directo. Otro factor podría ser la dinámica de la transición de poder. Moisés, como líder elegido por Dios, tenía una misión que no solo implicaba liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, sino también establecer un nuevo orden y una nueva nación. Durante este proceso, el liderazgo se concentró en él y en su hermano Aarón, quien fue designado como sacerdote, lo que relegó a sus hijos a un plano menos visible. Aunque Gersón y Eliezer estuvieron presentes en momentos cruciales, la estructura de liderazgo que se desarrolló en Israel en los años posteriores favoreció a los descendientes de Aarón, debido al pacto sacerdotal que Dios había hecho con él y su descendencia. Finalmente, una razón también podría ser el enfoque en las grandes generaciones que seguirían. La historia bíblica pone énfasis en la genealogía de los sacerdotes y los líderes más visibles, y aunque Gersón y Eliezer fueron parte de la familia de Moisés, la narrativa se centra más en los descendientes de Aarón, que ocuparían roles de sacerdocio, y en los líderes que guiarían al pueblo de Israel durante los años del Éxodo y la conquista. Esto no significa que la contribución de Gersón y Eliezer fuera menos valiosa, sino que sus roles eran quizás más sutiles y no requerían un protagonismo histórico. En resumen, el hecho de que Gersón y Eliezer no hayan alcanzado la prominencia en los relatos posteriores de la Biblia puede explicarse por un conjunto de factores, desde el propósito divino en sus vidas hasta la estructura de liderazgo que se desarrolló en Israel. A pesar de esto,
sus historias siguen siendo un recordatorio de que cada miembro de una familia juega un papel importante en el plan de Dios, incluso si su participación no siempre es celebrada de manera visible o reconocida. Una razón importante para la aparente falta de protagonismo de Gersón y Eliezer en la historia bíblica es el enfoque divino en la línea de Aarón. Dios designó a Aarón y a sus descendientes como los sacerdotes de Israel, un rol fundamental que no solo era crucial para el bienestar espiritual de la nación, sino que también requería una gran responsabilidad y visibilidad ante el pueblo. Como se menciona en Éxodo 28 horas y 13 minutos, los hijos de Aarón, como Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, fueron responsables de las funciones sacerdotales y del sistema sacrificial, los cuales eran esenciales para la adoración y la relación del pueblo de Israel con Dios. Esta función sacerdotal no solo era un trabajo de liderazgo, sino que implicaba la administración de los rituales y la mediación entre el pueblo y Dios, lo que lo convertía en uno de los roles más prominentes y visibles en la vida religiosa de la nación. El hecho de que la familia de Aarón fuera elegida para este propósito tan significativo probablemente limitó la visibilidad de los hijos de Moisés, ya que, para evitar confusión en cuanto al rol sacerdotal, era necesario que la línea de liderazgo sacerdotal se concentrara en una sola familia. Dios, al establecer un sistema claro de liderazgo, quería evitar cualquier mezcla de roles y asegurarse de que el pueblo de Israel comprendiera la estructura y la función de cada grupo dentro de la comunidad. Así, al enfocar la prominencia en los descendientes de Aarón, se garantizaba que no surgieran dudas o disputas sobre quién debía cumplir con las responsabilidades sacerdotales. Este enfoque exclusivo en la descendencia de Aarón también ayudaba a preservar el orden y la autoridad dentro del pueblo de Israel, especialmente en los primeros tiempos después de la liberación de Egipto. Moisés, como líder político y espiritual del pueblo, ya tenía un rol definido y único. Aarón, su hermano, fue establecido como el sacerdote principal, y por lo tanto, los hijos de Moisés, como Gersón y Eliezer, aunque desempeñaron papeles importantes al principio, no ocuparon un lugar de liderazgo similar en el sistema religioso. A pesar de no haber tenido un rol prominente como sacerdotes, los hijos de Moisés aún jugaron un papel crucial en la historia de Israel, pero su legado fue más discreto, subrayando como, en el plan divino, no todos los roles de liderazgo deben manifestarse de la misma manera. En lugar de ser llamados a llevar a cabo funciones religiosas, Gersón y Eliezer sirvieron como parte del marco familiar de Moisés, apoyando de manera indirecta el cumplimiento de la misión de liberación del pueblo de Israel. Este hecho resalta cómo, a veces, los planes de Dios incluyen diferentes tipos de liderazgo, algunos visibles y otros más sutiles, pero todos igualmente esenciales para la realización del propósito divino. En segundo lugar, otro factor que explica la relativa falta de prominencia de Gersón y Eliezer es el énfasis en el rol único de Moisés como profeta, líder y mediador. Moisés fue la figura central en la historia del pueblo de Israel, y su liderazgo no solo fue político, sino también espiritual. Como el portavoz de Dios, Moisés desempeñó un papel incomparable en la transmisión de las leyes y directrices divinas, y su función como mediador entre Dios y el pueblo de Israel lo situó en un lugar único y destacado en la narrativa bíblica. Aunque su familia desempeñó roles importantes en las primeras etapas de su viaje, no ocuparon el centro de la atención ni en los relatos del Éxodo ni en la formación de la nación. El enfoque en Moisés como líder principal no resta valor al legado de sus hijos, que aunque menos visible, sigue siendo profundamente significativo. El hecho de que Gersón y Eliezer no recibieran el mismo nivel de protagonismo no significa que sus vidas carecieran de importancia. Al contrario, nos enseñan lecciones poderosas sobre cómo cada miembro de una familia tiene un papel que desempeñar dentro del plan divino, incluso cuando ese papel no está en el centro de la narrativa. El vínculo directo que Moisés tenía con Dios como el mediador entre él y los israelitas fue algo absolutamente único e incomparable. Su llamado fue especial, y aunque sus hijos tuvieron la oportunidad de crecer bajo su tutela y testificar la grandeza de los milagros que Dios realizó a través de él, su propia misión no se extendió a ellos de la misma manera. Moisés fue elegido para un propósito singular: ser el líder que liberaría a Israel de la esclavitud en Egipto, recibir la ley en el monte Sinaí y guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Este rol fue tan específico y vital que eclipsó, en muchos aspectos, las contribuciones de su familia inmediata. Sin embargo, esto no disminuye el impacto que el legado de Gersón y Eliezer tiene en la comprensión de cómo Dios trabaja en la historia. A través de ellos, podemos reflexionar sobre la importancia de la obediencia, el sacrificio y el papel de la familia en los propósitos divinos. Cada acción, aunque pequeña,
tiene un impacto en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y a menudo, aquellos que permanecen en la sombra de la historia tienen un papel crucial en la edificación del plan divino, aun cuando no reciban la misma visibilidad que los líderes más reconocidos. La historia de los hijos de Moisés, aunque menos narrada, sigue siendo una rica fuente de enseñanzas que nos recuerdan la importancia de cada función dentro del gran relato de la humanidad y su relación con Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 10 al 12, subraya de manera contundente que el liderazgo de Moisés fue único e irrepetible. El texto dice: «Desde ese momento no se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara, quien realizó todos los milagros y señales que el Señor lo envió a hacer en Egipto, ante Faraón, ante todos sus oficiales y en toda su tierra. Nadie ha mostrado un poder tan grande ni realizado hechos tan impresionantes como los que Moisés hizo a la vista de todo Israel». Este pasaje destaca la singularidad de Moisés como líder y mediador, señalando que su relación con Dios y las maravillas que realizó a través de su obediencia y fe no tienen paralelo en la historia de Israel. Este contexto también nos ayuda a entender por qué sus hijos, Gersón y Eliezer, no heredaron los roles proféticos o de liderazgo de Moisés, un llamado exclusivo que no se extendió a ellos. Aunque ambos hermanos desempeñaron un papel al inicio del viaje, no estaban destinados a seguir los pasos de su padre en el mismo sentido trascendental. Una de las razones que podría explicar la falta de protagonismo de Gersón y Eliezer en los eventos posteriores es que probablemente regresaron a Madián con su madre Séfora durante el Éxodo. En Éxodo 18, versículos 1 al 6, se relata cómo Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora y a los hijos de Moisés de regreso para reunirse con él en el monte Sinaí, después de los grandes eventos de la liberación de Egipto. Este pasaje sugiere que, en ciertos momentos cruciales, la familia de Moisés no estuvo presente en los eventos más significativos del Éxodo, lo que explica en parte la escasa presencia de Gersón y Eliezer en la narrativa histórica. Este reencuentro familiar podría indicar una separación temporal entre Moisés y su familia durante los momentos más decisivos del viaje. Aunque Gersón y Eliezer estuvieron presentes al principio, su falta de participación visible en los momentos más cruciales del Éxodo, como la liberación de Egipto o la travesía por el desierto, puede deberse a esta separación. La historia del Éxodo y la travesía por el desierto se centra principalmente en Moisés y en su relación con el pueblo de Israel, lo que hace que la presencia de sus hijos pase desapercibida en los eventos clave. A pesar de esta escasa visibilidad en los relatos del Éxodo, la genealogía de Gersón y Eliezer no desaparece de la historia bíblica. En el libro de Crónicas, capítulo 23, versículos 14 a 17, se menciona brevemente su descendencia, destacando que los hijos de Moisés, conocidos como el hombre de Dios, fueron contados como parte de la tribu de Leví. Esto muestra que, aunque no desempeñaron roles sacerdotales prominentes como los de Aarón y sus descendientes, los hijos de Moisés y sus descendientes continuaron sirviendo a Dios dentro del pueblo de Israel. Su linaje fue reconocido dentro de la estructura tribal de Leví, lo que indica que, aunque su papel fue menos visible, su contribución al servicio a Dios no fue en vano. Los descendientes de Gersón, en particular, jugaron un papel significativo en el servicio del templo, como se menciona en las Escrituras. Aunque no alcanzaron la prominencia de Aarón o de otros personajes bíblicos, su legado y la influencia de su linaje perduraron a lo largo de las generaciones, recordándonos que, en el plan divino, cada función, por pequeña que parezca, tiene un propósito importante. Así, a pesar de la falta de protagonismo de Gersón y Eliezer en los momentos más destacados del Éxodo, su historia y la de sus descendientes son testimonio de cómo Dios continúa trabajando a través de diversas familias y generaciones para cumplir sus propósitos en la historia. Los descendientes de Gersón y Eliezer, al igual que los de Aarón, fueron integrados dentro de la tribu de Leví, la tribu elegida por Dios para asistir en el cuidado y servicio del tabernáculo y posteriormente del templo. Sin embargo, mientras que los descendientes de Aarón fueron establecidos específicamente como sacerdotes, la línea más amplia de los levitas asumió una variedad de roles de apoyo, tales como el mantenimiento del santuario, la protección del templo y la asistencia directa a los sacerdotes. Esta distinción se hace claramente en Números 3, versículos 5 al 9, donde el Señor le dice a Moisés: «Presenta a la tribu de Leví y ponla al servicio de Aarón el sacerdote para que lo asistan. Ellos realizarán tareas para él y para toda la comunidad en el tabernáculo de reunión, cuidando todos los utensilios del tabernáculo y cumpliendo con las obligaciones de los israelitas al realizar el trabajo en el tabernáculo».
Este pasaje resalta la función esencial, pero de apoyo que los levitas desempeñaban dentro del sistema de adoración israelita. Aunque los descendientes de Gersón y Eliezer formaban parte integral de este servicio levítico, los detalles específicos de sus roles no se desarrollan en profundidad en las Escrituras, lo que sugiere que sus funciones no fueron tan celebradas ni tan destacadas como las de los sacerdotes. Los sacerdotes, a diferencia de los levitas, ocupaban una posición de mayor visibilidad, ya que eran los encargados de ofrecer los sacrificios, realizar las ceremonias religiosas y mediar entre el pueblo y Dios. En contraste, los levitas, incluyendo los descendientes de Gersón y Eliezer, eran responsables de los aspectos logísticos y operativos del servicio en el tabernáculo y más tarde en el templo. Un ejemplo de la mención de los descendientes de Gersón en las Escrituras se encuentra en 1 Crónicas 23, versículo 16, donde se identifica a Subael, también conocido como Suel, como el primer hijo de Gersón. Este detalle, aunque breve, señala que los descendientes de Gersón tenían una estructura de liderazgo dentro de la tribu de Leví, a pesar de que no desempeñaban un rol sacerdotal. Subael es nuevamente reconocido en 1 Crónicas 24, versículo 20, donde se le menciona entre los líderes levitas, lo que sugiere que, aunque su función no equivalía a la de los sacerdotes descendientes de Aarón, su responsabilidad de liderazgo dentro de la tribu tenía un impacto importante en el servicio a Dios. Este reconocimiento de Subael dentro de la estructura levítica implica que, aunque los roles de los descendientes de Gersón y Eliezer no fueran tan prominentes como los de los sacerdotes, su labor era esencial para el funcionamiento del sistema de adoración en Israel. Los levitas, y en particular los descendientes de Gersón, asumieron responsabilidades que, aunque menos visibles, fueron cruciales para asegurar que el tabernáculo y el templo operaran de manera eficiente y según las leyes de Dios. Esto refleja un principio profundo dentro del plan divino. Cada miembro de la comunidad, incluso aquellos cuya función parece menos relevante, tiene un papel valioso que desempeñar en la obra de Dios. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Aunque no ocupaban el centro de atención, los descendientes de Gersón y Eliezer demostraron que, en el reino de Dios, no todos los roles necesitan ser grandemente visibles para ser esenciales. El liderazgo no siempre se mide por la prominencia, sino por la fidelidad y la obediencia al propósito divino. La participación de la familia de Moisés en la obra del tabernáculo demuestra cómo cada función, sin importar cuán discreta sea, tiene una importancia crucial en la edificación del pueblo de Dios. Aunque sutil, el reconocimiento de la descendencia de Gersón y Eliezer dentro de la estructura levítica es significativo. Este reconocimiento refleja cómo la línea de Gersón continuó desempeñando un servicio fiel en el pueblo de Israel, contribuyendo de manera esencial al culto y a la organización del pueblo, aunque de una forma menos destacada que los sacerdotes. A través de sus descendientes, Gersón dejó una huella perdurable en el servicio a Dios, sin ocupar un papel central, pero sí crucial dentro del sistema levítico. En cuanto a la descendencia de Eliezer, se destaca especialmente la abundancia de los descendientes de Rehabá, uno de sus hijos. Este detalle, mencionado en 1 Crónicas 23:17, subraya que la familia de Eliezer creció considerablemente con el paso del tiempo. La mención de la numerosa descendencia de Rehabá es significativa, pues no solo muestra que la familia de Eliezer prosperó, sino que también indica que, aunque no ocuparon cargos prominentes, tuvieron una presencia importante dentro de la tribu de Leví. Este énfasis en la abundancia de su descendencia resalta una bendición de fecundidad sobre la familia de Eliezer, lo que remite a las promesas de Dios hechas a Abraham en Génesis 22, 1-17. En ese pasaje, Dios promete a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. La multiplicación de los descendientes de Eliezer es, por lo tanto, una manifestación de esa promesa divina, recordándonos que, incluso en una posición menos destacada, la bendición de Dios se sigue manifestando abundantemente. Aunque los descendientes de Rehabá no llegaron a ostentar cargos como sumos sacerdotes, su rol dentro del servicio levítico fue vital. Es probable que desempeñaran tareas administrativas o de apoyo, contribuyendo a la estabilidad y continuidad de las prácticas de adoración en la comunidad israelita. Este tipo de funciones, aunque menos visibles, fueron esenciales para el mantenimiento del orden y la santidad del culto en el tabernáculo y el templo. Este modelo de servicio muestra que la obra de Dios no se limita solo a los puestos de liderazgo visibles, sino que también involucra el trabajo silencioso y constante de aquellos que,
aunque en segundo plano, mantienen el orden y la estructura de la comunidad. La comparación entre los descendientes de Aarón y los de Moisés resalta una distinción clara que Dios estableció en su plan. Mientras que la línea de Aarón fue seleccionada específicamente para el sacerdocio, un cargo de liderazgo espiritual que implicaba una gran visibilidad y responsabilidad, la descendencia de Moisés fue integrada dentro del servicio levítico de manera más general, sin una distinción especial. Esta diferencia es aún más evidente en 1 Crónicas 24, donde se detallan las funciones sacerdotales y responsabilidades de los hijos de Aarón. En este capítulo, se lee: estas son las divisiones de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Esta distinción subraya que los hijos de Aarón eran los encargados de las funciones sacerdotales, encargándose de las tareas más visibles y de mayor autoridad en el culto israelita. Por otro lado, los hijos de Moisés son mencionados brevemente en 1 Crónicas 24, 1-2, lo que deja en claro que no fueron llamados a desempeñar roles sacerdotales. Estas son las divisiones de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar y la lista continúa. En este contexto, se puede ver que el llamado y la misión de Dios son diversos y específicos para cada familia y cada linaje. La tribu de Aarón fue llamada a ser la familia sacerdotal, mientras que los descendientes de Moisés fueron integrados en un papel de servicio sin llegar a ocupar una posición de liderazgo espiritual visible. Esta diferencia nos recuerda que los llamados de Dios son únicos para cada individuo y familia, y que el servicio a Dios puede tomar muchas formas diferentes. El hecho de que los hijos de Moisés no ostentaran el sacerdocio no les quitó importancia en el plan divino. Al contrario, su función dentro del servicio levítico, aunque no tan destacada, fue esencial para el funcionamiento del culto y la adoración en Israel. Esto resalta un principio fundamental en el plan divino, que la importancia de cada papel, ya sea de liderazgo o de apoyo, está determinada por la voluntad de Dios, quien asigna a cada uno una función única dentro de su propósito eterno. Las vidas de Gersón y Eliezer, aunque no fueron protagonizadas en los relatos más conocidos de la Biblia, siguen siendo una fuente de gran valor y enseñanza para nosotros hoy en día. Su historia nos muestra que el propósito y el tiempo de Dios a menudo superan las expectativas humanas de herencia, prominencia y reconocimiento. En un mundo donde la visibilidad y el éxito se miden en gran parte por el aplauso público, los hijos de Moisés nos enseñan que ser parte del plan divino no siempre requiere ser el centro de atención. Aunque no figuran como las figuras más destacadas en la narrativa bíblica, su vida y la de sus descendientes fueron claves en el desarrollo de los planes de Dios para su pueblo. De esta manera, la historia de Gersón y Eliezer pone de manifiesto una verdad esencial: no todos estamos llamados a estar bajo los reflectores. Esta enseñanza está en perfecta sintonía con el diseño divino, que valora tanto las acciones visibles como las invisibles. Aunque los hijos de Moisés nunca alcanzaron la fama ni el reconocimiento de su padre, su existencia fue fundamental en el cumplimiento del propósito de Dios. A menudo, la historia de nuestras vidas puede no parecer tan relevante o destacada en comparación con otras, pero eso no disminuye su valor a los ojos de Dios. Cada vida tiene un propósito, incluso cuando no se encuentra en el centro de la escena. En Eclesiastés 3:1, la Biblia expresa claramente que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, aunque muchas veces no se alinee con nuestras propias expectativas o deseos. Los planes divinos se desarrollan en su propio tiempo, y el propósito de Dios para cada uno de nosotros no siempre será inmediatamente visible o comprendido. Las vidas de Gersón y Eliezer son un ejemplo claro de que, aunque sus roles no fueron presentados de manera destacada en la narrativa bíblica, su fidelidad y obediencia a Dios fueron fundamentales para el cumplimiento del plan divino. De manera similar, Romanos 8:28 nos da una promesa de esperanza. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este pasaje nos asegura que incluso las acciones más pequeñas y los momentos menos visibles son parte de un plan mayor y eterno de Dios. Al igual que Él incluyó a Gersón y Eliezer en su trama de la historia de Israel, de la misma manera Él está entrelazando nuestras vidas dentro de su plan divino, a menudo de formas que no siempre llegamos a entender completamente.
La falta de reconocimiento público no disminuye el valor de nuestras acciones cuando éstas están alineadas con la voluntad divina. Además, el legado de los descendientes de Gersón y Eliezer nos recuerda que, aunque no alcanzaron la prominencia de otros personajes bíblicos, su fidelidad perduró a lo largo del tiempo. Incluso cuando los hijos de Moisés no fueron reconocidos como los sacerdotes de la nación, sus descendientes siguieron sirviendo a Dios dentro de la tribu levítica, desempeñando roles fundamentales para el servicio en el tabernáculo y el templo. Esto muestra que el impacto de nuestra obediencia y fidelidad a Dios se extiende más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Puede que no veamos todos los frutos de nuestras decisiones y acciones en esta vida, pero las semillas que sembramos en obediencia a Dios pueden generar cosechas que se extienden a las generaciones futuras. El Salmo 112, 1-2 resalta este principio de manera hermosa, diciendo: «Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que se deleita en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los justos será bendita». Este versículo subraya que el legado de los justos no solo impacta su propia vida, sino que perdura en la vida de sus descendientes. El temor y la obediencia a Dios producen frutos que se extienden a través de las generaciones. Aunque las acciones de Gersón y Eliezer no fueron celebradas en su tiempo, su fidelidad al plan divino dejó una huella que perduró en la historia de Israel y continúa hablándonos hoy. Así, el legado de los hijos de Moisés nos enseña que la obediencia a Dios, incluso cuando no es reconocida o celebrada, tiene un impacto eterno. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y aunque no siempre estemos bajo los reflectores o recibamos la atención que pensamos merecer, nuestras vidas son valiosas a sus ojos. Al igual que con Gersón y Eliezer, el plan de Dios se lleva a cabo de maneras que a veces no entendemos, pero que siempre están orientadas al bien de aquellos que le siguen con fe. Enseña que la verdadera grandeza no siempre se mide por el reconocimiento público ni por las posiciones de poder. En lugar de buscar la fama o el aplauso, lo que realmente importa es la fidelidad y la obediencia a Dios. El versículo de Salmo 112, 2 resalta que aquellos que temen a Dios dejan un legado duradero que beneficia a las generaciones futuras. En el caso de Gersón y Eliezer, aunque no fueron figuras prominentes, su fidelidad y servicio dentro de la tribu de Leví dejaron una marca profunda en la historia espiritual de Israel. Ellos, al igual que muchos otros en la Biblia, no recibieron el reconocimiento de su tiempo, pero su rol fue crucial para el mantenimiento de la adoración y el orden dentro del pueblo de Dios. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Esto nos recuerda que no siempre necesitamos estar bajo los reflectores para ser importantes en el plan de Dios. A menudo, las personas que más impactan la vida espiritual de una comunidad son aquellas que sirven en las sombras, sin esperar recompensas terrenales. En Hebreos 6:10 se nos asegura que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo y el amor que mostramos por su nombre, y que incluso cuando nuestro servicio pasa desapercibido para los demás, Dios lo ve y lo valora profundamente. Este principio es particularmente relevante cuando consideramos las vidas de los descendientes de Gersón y Eliezer, quienes, aunque no alcanzaron el mismo nivel de prominencia que otros personajes bíblicos, contribuyeron con su fidelidad a la perpetuidad del culto de Israel. La vida de Moisés también subraya esta verdad: el llamado de Dios es mucho más importante que el reconocimiento humano. Moisés, a pesar de ser la figura central en la historia del Éxodo, enfrentó enormes desafíos, dudas y momentos de oscuridad. Lo mismo ocurrió con sus hijos, quienes, aunque no recibieron atención pública, jugaron un papel vital en el contexto de la adoración y la vida espiritual de la nación. Filipenses 2, 3-4 nos recuerda que debemos actuar con humildad, considerando a los demás como más importantes que a nosotros mismos y buscando, en todo momento, el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses. Gersón y Eliezer ejemplifican este principio, ya que no se dejaron llevar por la ambición ni la búsqueda de la prominencia. Cumplieron sus roles con humildad y fidelidad, sirviendo a Dios y a su pueblo con un corazón dispuesto y entregado. En 1 Samuel 16:7, Dios nos enseña que Él no ve las apariencias exteriores, sino el corazón. A menudo, el mundo valora lo que es visible, el estatus, el éxito, el reconocimiento público, pero para Dios, lo que realmente importa es la disposición interior de nuestro corazón. Él busca corazones sinceros que se entreguen a su voluntad y que sirvan con integridad.
Gersón y Eliezer, aunque no fueron celebrados por su visibilidad, fueron fieles a su llamado, y su historia demuestra que el verdadero valor en los ojos de Dios se encuentra en la obediencia, no en la fama. Su legado nos enseña que las acciones realizadas en el servicio a Dios, aunque no sean reconocidas por la sociedad, son de gran valor en el reino de Dios. Ellos fueron parte integral del pueblo de Dios y cumplieron con un papel esencial dentro de la narrativa histórica y espiritual de Israel. De hecho, la permanencia de sus descendientes en la tribu de Leví resalta la importancia de su linaje y la contribución continua a la vida de adoración y servicio a Dios. Esto nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos el impacto de nuestras acciones, Dios tiene un plan perfecto y un propósito para cada uno de nosotros, sin importar lo que el mundo valore como grande. Este recordatorio es crucial en nuestras vidas hoy. Vivimos en una sociedad que a menudo pone en primer plano el reconocimiento, el éxito inmediato y la visibilidad. Sin embargo, el ejemplo de Gersón y Eliezer, junto con las enseñanzas de las Escrituras, nos invita a valorar la fidelidad, el servicio desinteresado y la obediencia silenciosa, sabiendo que todo esto tiene un valor eterno ante los ojos de Dios. Si nuestras vidas reflejan su propósito y nos mantenemos fieles a su voluntad, nuestras acciones, aunque no siempre celebradas por el mundo, tendrán un impacto duradero que trascenderá generaciones. Al final del día, el verdadero reconocimiento viene de Dios. Aunque no siempre veamos el fruto inmediato de nuestras acciones, podemos confiar en que todo lo que hacemos en obediencia a Él tiene un propósito eterno. Como nos asegura Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este es el verdadero legado de Gersón y Eliezer, y es el legado que podemos abrazar cada uno de nosotros al seguir el plan divino para nuestras vidas, sin importar cuán oculto o desconocido pueda parecer. Este pasaje final cierra el mensaje de manera reflexiva y edificante, resaltando el principio clave de que, en el reino de Dios, la verdadera medida de nuestra vida no es la fama ni el reconocimiento público, sino la fidelidad a su llamado. La historia de Gersón y Eliezer, aunque no tan conocida o destacada como otras figuras bíblicas, es un testimonio poderoso de cómo la obediencia y el servicio, aunque no siempre sean visibles, tienen un valor eterno ante los ojos de Dios. El punto central es que Dios no mide el éxito de la misma manera que lo hace el mundo. Mientras que la sociedad frecuentemente exalta la visibilidad y el estatus, el plan divino para cada uno de nosotros es mucho más profundo y significativo. Los hijos de Moisés, al igual que muchas personas en la historia bíblica, sirvieron a Dios de manera fiel en roles menos destacados, pero su obediencia y servicio contribuyeron de manera esencial al propósito mayor de Dios para Israel. Al reflexionar sobre esto, el mensaje es claro: cada uno de nosotros tiene un propósito único en el plan divino, incluso si no estamos bajo los reflectores. La fidelidad en los roles menos visibles es igualmente valiosa y esencial, y, aunque no siempre podamos ver los resultados inmediatos de nuestras acciones, podemos confiar en que Dios ve y valora cada acto de servicio. Esta lección es vital para quienes luchan con la sensación de ser invisibles o irrelevantes. El ejemplo de Gersón y Eliezer nos anima a encontrar propósito y satisfacción en lo que Dios nos ha llamado a hacer, sabiendo que todo lo que hacemos para Él tiene un valor eterno, incluso si no es reconocido de inmediato. Finalmente, el video concluye con un llamado a recordar que todos tenemos un papel que desempeñar en la gran historia de Dios, sin importar cuán pequeño o apartado pueda parecer. La verdadera satisfacción y plenitud vienen de vivir en obediencia a su voluntad, sabiendo que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto en su plan eterno. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y servicio, alentándonos a no medir nuestro valor por la visibilidad o reconocimiento de los demás, sino por nuestra fidelidad a lo que Dios nos ha llamado a hacer.